Me dijeron que era demasiado joven, demasiado inmaduro para este mundo de adultos. Se burlaron de mis ideas, ignoraron mis propuestas y me trataron como si fuera invisible. Pero la humillación tiene una forma extraña de forjar el acero más resistente. Hoy, años después, camino por los mismos pasillos donde una vez fui pisoteado, pero esta vez como el dueño de todo lo que ven mis ojos. Esta es la historia de cómo la venganza se convirtió en mi combustible más poderoso. Si esta historia te está enganchando, no olvides suscribirte al canal para más relatos que te mantendrán al borde de tu asiento. Mi nombre es Sebastián Herrera y tengo 32 años, pero cuando comenzó todo, apenas había cumplido 23 y el mundo me parecía un lugar lleno de oportunidades infinitas. ¡Qué ingenuo era! Acababa de graduarme de la universidad con honores en administración de empresas. Mis notas eran impecables, mi expediente académico brillante, y tenía esa confianza ciega de quien cree que el mérito es suficiente para triunfar. Cuando conseguí mi primer empleo en Corporación Mendoza, una empresa de consultoría empresarial de mediano tamaño, pensé que había ganado la lotería. El primer día llegué 30 minutos antes, con mi traje nuevo y una sonrisa que no podía borrar de mi rostro. La recepcionista, una mujer mayor con gafas, me miró con una mezcla de lástima y diversión. ¿Tú eres el nuevo?, preguntó, como si fuera imposible que alguien tan joven pudiera trabajar ahí. Sí, soy Sebastián Herrera, el nuevo analista junior, respondí con orgullo. Ella soltó una risita. Ay, mijito, aquí vas a aprender lo que es la vida real. No entendí el comentario hasta que conocí a mi jefe directo, Ricardo Mendoza, el hijo del fundador de la empresa, un hombre de 45 años, con barriga prominente, y esa actitud de quien cree que el mundo le debe todo por haber nacido en el lugar correcto. Así que tú eres el niño prodigio, dijo cuando me presentaron en su oficina, sin siquiera levantar la vista de su computadora. Espero que sepas que aquí no importan las notas universitarias, aquí se trabaja de verdad. Oh, sus palabras me cayeron como una bofetada, pero mantuve la compostura. Pensé que era solo una forma de probar mi carácter, que pronto me daría la oportunidad de demostrar mi valía. Qué equivocado estaba. Los primeros meses fueron un infierno disfrazado de oportunidad laboral. Me asignaron las tareas más tediosas: archivar documentos, hacer copias, preparar café para las reuniones. Cuando intentaba sugerir mejoras o presentar ideas, me interrumpían con comentarios como: cuando tengas experiencia, podrás opinar, o los niños hablan cuando los adultos terminan. La humillación llegó a su punto máximo durante una reunión con un cliente importante. Había trabajado toda una semana en una propuesta de optimización de procesos que podría ahorrarle a la empresa cliente más de $200,000 anuales. Cuando finalmente tuve el valor de presentar mi idea, Ricardo me miró como si hubiera dicho la mayor estupidez del mundo. Sebastián, ¿podrías traernos más café? Los adultos estamos hablando de negocios, dijo, provocando risas entre los presentes. Mi propuesta nunca fue escuchada. 3 meses después, Ricardo presentó exactamente la misma idea como suya, ganándose los elogios del cliente y una comisión considerable. Cuando lo enfrenté en privado, me miró con esa sonrisa condescendiente que llegué a odiar con cada fibra de mi ser. Sebastián, eres muy joven para entender cómo funciona este negocio. Considera esto como una lección de vida. Las buenas ideas necesitan personas con experiencia y credibilidad para ser implementadas. Esa noche, sentado en mi pequeño apartamento, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No me iría de la empresa como un perdedor, me iría como un ganador, pero regresaría como un conquistador. Durante los siguientes 6 meses, documenté cada reunión, cada idea robada, cada humillación. Grabé conversaciones, guardé correos electrónicos, recopilé evidencia de cada falta ética y cada abuso de poder. Pero más importante aún, estudié a la empresa desde adentro como un espía. Aprendí sobre sus clientes, sus debilidades, sus fortalezas, sus secretos financieros. Memoricé cada proceso, cada contacto, cada oportunidad de negocio. Mientras ellos me veían como un empleado insignificante, yo me convertía en el observador más peligroso que jamás hubieran imaginado. El día que renuncié, Ricardo apenas levantó la vista. Sabía que no durarías mucho, niño. Este trabajo es para hombres de verdad. Tienes razón, le dije.
No soy un niño. Soy algo mucho más peligroso de lo que podrías imaginar. Él se rió, pero algo en mi tono debe haberle causado una ligera inquietud. Nunca volvería a verme como el joven ingenuo que una vez fui. Los siguientes 4 años fueron los más intensos de mi vida. Usar la información que había recopilado en Corporación Mendoza para crear mi propia empresa de consultoría fue solo el primer paso. Sabía exactamente qué servicios necesitaban los clientes, qué errores cometía la competencia y cuáles eran los puntos débiles del mercado. Fundé Herrera Consulting desde mi apartamento, con mis ahorros y una determinación que rozaba la obsesión. Los primeros clientes llegaron gracias a mi conocimiento detallado de sus necesidades específicas. Cuando antiguos clientes de Mendoza empezaron a migrar hacia mi empresa, ofreciéndoles servicios más eficientes y costos más competitivos, supe que mi plan estaba funcionando, pero no era suficiente. Ganar dinero era solo una parte de la ecuación. Necesitaba poder, influencia y, sobre todo, necesitaba que Ricardo Mendoza supiera quién era realmente Sebastián Herrera. Trabajé 18 horas al día, 7 días a la semana. Mientras mis antiguos compañeros de trabajo se conformaban con sus rutinas predecibles, yo construía un imperio con cada cliente satisfecho, cada contrato firmado, cada innovación implementada. Mi empresa creció exponencialmente. En el segundo año ya tenía 15 empleados y ya tenés empleados. En el tercer año habíamos abierto oficinas en 3 ciudades. Para el cuarto año, Herrera Consulting se había convertido en una amenaza real para empresas establecidas como Corporación Mendoza. Pero mi estrategia no era solo competir, era dominar. Investigué cada aspecto financiero de Corporación Mendoza. Descubrí que, a pesar de su fachada de éxito, la empresa tenía serios problemas de flujo de efectivo. Ricardo había heredado el negocio, pero no el talento de su padre. Sus decisiones empresariales eran mediocres, sus estrategias obsoletas, y su resistencia al cambio los estaba llevando lentamente hacia la irrelevancia. Fue entonces cuando supe que había llegado el momento de dar el golpe final. La llamada llegó un martes por la mañana. Era el abogado de don Fernando Mendoza, el fundador de la empresa, quien había decidido vender sus acciones debido a problemas de salud. Ricardo tenía la primera opción de compra, pero necesitaba conseguir el financiamiento en 30 días. Sonreí mientras escuchaba los detalles. El destino me estaba dando la oportunidad perfecta para cerrar el círculo. Durante las siguientes semanas, utilicé todos mis contactos en el sector financiero para asegurarme de que Ricardo no pudiera conseguir el préstamo necesario. No fue difícil. Su historial crediticio empresarial era mediocre, y yo tenía la influencia suficiente para inclinar la balanza en mi favor. Mientras él se desesperaba buscando financiamiento, yo preparaba mi oferta. Tenía el capital, tenía el respaldo de mis inversores, y tenía algo que él nunca tendría: hambre de victoria. Hambre de victoria. El día que se venció el plazo de Ricardo, presenté mi oferta de compra. Don Fernando, un hombre de 70 años con la sabiduría que dan las décadas de experiencia empresarial, me recibió en su oficina con curiosidad genuina. Así que tú eres Sebastián Herrera, dijo, estudiándome con ojos penetrantes. He escuchado mucho sobre ti. Dicen que eres muy joven para manejar una operación de esta magnitud. Las palabras me transportaron inmediatamente a mi primera entrevista de trabajo, cuando todos dudaban de mi capacidad por mi edad. Pero esta vez, mi respuesta fue diferente. Don Fernando, la juventud no es una debilidad cuando viene acompañada de visión, estrategia y resultados. Mi empresa ha crecido más en 4 años que Corporación Mendoza en los últimos 10. No estoy aquí por impulso juvenil, estoy aquí porque sé exactamente lo que quiero y cómo conseguirlo. Él sonrió. Me gusta tu confianza, pero dime, ¿por qué quieres comprar mi empresa? Tienes tu propio negocio exitoso. Era el momento de ser completamente honesto. Porque hace 5 años, su hijo me dijo que yo era demasiado joven para entender cómo funciona este negocio. Quiero demostrarle que tenía razón. Era demasiado joven entonces, pero ahora soy lo suficientemente maduro para ser su jefe. Don Fernando se quedó en silencio por un momento. Luego estalló en una carcajada genuina. «Tienes agallas, muchacho». «Me gusta eso.
Pero más importante, tienes resultados. La empresa es tuya. El día que tomé control de Corporación Mendoza fue el día más satisfactorio de mi vida profesional. Llegué temprano, como había hecho aquel primer día 5 años atrás, pero esta vez no como un empleado esperanzado, sino como el nuevo dueño. La misma recepcionista que me había mirado con lástima años atrás, ahora me saludaba con nerviosismo y respeto. Pues los pasillos que una vez me habían visto caminar con inseguridad, ahora me veían avanzar con la confianza de quien sabe que tiene el control absoluto. Convoqué a una reunión general para las 10 de la mañana. Cuando entré a la sala de conferencias, pude ver las caras de sorpresa y confusión de mis antiguos compañeros. Algunos me reconocieron inmediatamente, otros tardaron unos segundos en procesar la información. Pero la cara que más me interesaba era la de Ricardo. Estaba sentado en la primera fila, con esa expresión de incredulidad que solo aparece cuando el mundo que creías conocer se derrumba frente a tus ojos. Buenos días a todos, comencé, mi voz firme y clara. Soy Sebastián Herrera, el nuevo propietario de Corporación Mendoza. Algunos de ustedes me conocen, otros tal vez no me recuerden, pero yo los recuerdo a todos ustedes. El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado, la respiración contenida de 30 personas que no sabían qué esperar. Hace 5 años, trabajé en esta empresa como analista junior. Aprendí mucho durante mi tiempo aquí. Aprendí sobre humildad, sobre perseverancia, sobre la importancia de nunca subestimar a nadie. También aprendí que la verdadera madurez no se mide en años, sino en resultados. Mi mirada se dirigió directamente a Ricardo, quien había palidecido visiblemente. Algunos de ustedes me dijeron que era demasiado joven, demasiado inmaduro para este mundo de adultos. Tenían razón, era inmaduro. Pero esa inmadurez me dio algo que la experiencia a veces quita: hambre de probar que estaban equivocados. Hice una pausa, dejando que mis palabras penetraran en cada mente presente. Hoy, 5 años después, no vengo como el joven ingenuo que una vez fui. Vengo como el hombre que construyó un imperio mientras ustedes se conformaban con la mediocridad. Vengo como el profesional que convirtió cada humillación en combustible para el éxito. Vengo como su nuevo jefe. Ricardo se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. No puedes dirigir una empresa por despecho personal. Su comentario me hizo sonreír. Tienes razón, Ricardo. El despecho personal no es suficiente para dirigir una empresa. Pero los resultados sí lo son. En 4 años mi empresa creció de 0 a 50 millones en facturación anual. Tú heredaste un negocio de 30 millones y en 10 años lo mantuviste estancado en 40 millones. Los números no mienten. El golpe fue certero. Todos en la sala conocían las cifras, y mi comparación era devastadoramente acertada. Pero no estoy aquí por venganza personal, continué. Y estoy aquí porque veo el potencial de esta empresa y sé exactamente cómo desbloquearlo. Van a haber cambios, van a haber crecimiento, van a ver lo que sucede cuando la visión se combina con la ejecución. Durante los siguientes 30 minutos, presenté mi plan de reestructuración. Hablaría de nuevos mercados, de innovación tecnológica, de estrategias de crecimiento, que llevarían a la empresa a triplicar su facturación en 2 años. Cada propuesta estaba respaldada por datos, por experiencia, por la credibilidad que solo dan los resultados comprobados. Al final de la presentación, el ambiente en la sala había cambiado completamente. La incredulidad inicial había sido reemplazada por expectativa, por curiosidad, por la emoción de formar parte de algo grande. Todos excepto Ricardo, quien permanecía en su asiento con la mirada perdida, procesando la magnitud de su nueva realidad. Los meses siguientes fueron una transformación completa de Corporación Mendoza. Implementé sistemas de gestión modernos, reestructuré los procesos operativos, y más importante aún, cambié la cultura organizacional. Ya no habría humillaciones por edad, ya no se despreciarían las ideas por su origen, ya no se toleraría la mediocridad disfrazada de experiencia. Creé un ambiente donde el mérito era lo único que importaba, donde las buenas ideas eran valoradas independientemente de quién las propusiera. Ricardo optó por renunciar a las 3 semanas de mi llegada. No fue una decisión fácil para él, pero su orgullo no le permitía trabajar bajo las órdenes de quien una vez había despreciado. En nuestra última conversación,
me dijo algo que nunca olvidaré. Sebastián, admito que me equivoqué contigo. Eres más inteligente y más determinado de lo que jamás imaginé. Pero espero que esta venganza te haya dado la satisfacción que buscabas, porque el éxito sin humildad es una victoria vacía. Sus palabras me hicieron reflexionar durante días. ¿Era realmente venganza lo que había logrado? ¿O era simplemente justicia? Había cruzado la línea entre la ambición legítima y la obsesión personal. La respuesta llegó cuando vi los resultados del primer año bajo mi dirección. La empresa no solo había crecido, sino que había florecido. Los empleados estaban más motivados, los clientes más satisfechos, y los resultados financieros eran extraordinarios. Pero más importante aún, había creado algo que trasciende la venganza personal. Había construido un lugar donde el talento joven podía desarrollarse sin ser despreciado por su edad, donde las ideas innovadoras eran valoradas sobre las tradiciones obsoletas, donde el mérito era la única moneda que importaba. 6 meses después de mi llegada, recibí una llamada que cerraría definitivamente este capítulo de mi vida. Ponzi era un joven de 24 años, recién graduado, que había escuchado sobre nuestra empresa y quería una oportunidad para demostrar su valía. Cuando llegó a la entrevista, vi en sus ojos la misma mezcla de esperanza y determinación que yo había tenido años atrás. Su nombre era David, y sus ideas eran brillantes, frescas, disruptivas. Al final de la entrevista, le dije, David, eres muy joven para este trabajo. ¿Crees que puedes manejar la presión de trabajar con clientes exigentes y proyectos complejos? Vi cómo su rostro se tensaba, preparándose para la decepción que había vivido en otras entrevistas. Pero entonces, sonreí y agregué, perfecto, la juventud es exactamente lo que necesitamos aquí. ¿Cuándo puedes empezar? Su expresión de alivio y gratitud me recordó por qué había luchado tanto por llegar hasta aquí. No era solo por venganza personal, era por crear un mundo donde el talento joven pudiera florecer sin ser aplastado por la arrogancia de quienes confunden la edad con la sabiduría. Hoy, 3 años después de esa adquisición, Corporación Mendoza se ha convertido en líder de mercado en consultoría empresarial. Hemos crecido de 40 a 120 millones en facturación anual. Tenemos oficinas en 8 países y empleamos a más de 300 personas. Pero el indicador de éxito que más me enorgullece no son las cifras financieras. Es el hecho de que el 40% de nuestros ejecutivos tienen menos de 30 años y que las ideas más innovadoras de nuestra empresa provienen de mentes jóvenes que encontraron aquí el espacio que el mundo corporativo tradicional les negaba. Sebastián Herrera, el joven inmaduro que una vez fue humillado por su edad, se convirtió en el líder que crea oportunidades para otros jóvenes con hambre de éxito. La venganza se transformó en visión, el rencor en propósito, y la humillación en la fundación de algo más grande que mi ego personal. Dicen que la venganza se sirve fría, pero yo aprendí que la verdadera victoria se sirve caliente, construyendo algo mejor que lo que destruyes, creando oportunidades para otros donde tú no las tuviste, y demostrando con hechos que la madurez no se mide en años, sino en impacto. Cada mañana, cuando camino por los pasillos de mi empresa, recuerdo al joven que fui y sonrío. No porque haya destruido a quienes me lastimaron, sino porque construí algo que trasciende nuestros conflictos personales. Convertí mi dolor en propósito, mi rabia en combustible, y mi inmadurez en la madurez que solo dan las victorias ganadas con esfuerzo y visión. Al final, no me llamaron inmaduro, me subestimaron, y esa fue su mayor error y mi mayor oportunidad.